Muy buenos días, mi nombre es Víctor Daniel Hernández Pliego y hoy les presento el cuento de Barba Azul de Charles Perrault. Charles Perrault fue un escritor francés nacido el 12 de enero de 1628 en París. Es conocido principalmente por ser uno de los padres fundadores de la literatura de cuentos de hadas. Perrault provenía de una familia acomodada y estudió Derecho en la Universidad de Orleans. Después de completar sus estudios, trabajó como abogado y funcionario público, ocupando diversos cargos en el gobierno francés. Sin embargo, su verdadera pasión era la literatura, y Perrault comenzó a escribir en su tiempo libre. En 1697 publicó Cuentos de tiempos pasados, con moralejas, más conocido como Cuentos de Mamá Ganso. Este libro recopilaba 8 famosos cuentos de hadas, incluyendo Cenicienta, La Bella Durmiente y Caperucita Roja, que hasta ese momento eran principalmente transmitidos oralmente. Los cuentos de Perrault se distinguían por su estilo sencillo y elegante, y a menudo incluía una moraleja al final de cada historia. Su obra tuvo un gran impacto en la literatura infantil y estableció muchos de los tropos y arquetipos que hoy en día asociamos con los cuentos de hadas. Charles Perrault falleció en París en 1703, pero su legado literario ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus cuentos han sido adaptados innumerables veces en diferentes medios y han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Perrault es recordado como uno de los grandes escritores de cuentos de hadas y su influencia en la literatura infantil es incuestionable. Ahora pasemos de lleno al cuento. Barba Azul. Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, vajillas de oro y plata, muebles forrados en finísimo brocado y carrozas totalmente doradas. Pero desgraciadamente este hombre tenía una horrorosa barba azul. Esto le daba un aspecto feo y terrible en todas las mujeres y las jóvenes que llegaba a conocer. Una vecina suya tenía 2 hijas hermosísimas. Él le pidió la mano a una de ellas, dejando a su elección cuál quería darle. Ninguna de las 2 quería y se lo pasaban una a la otra, pues no podían resignarse a tener un marido con la barba azul. Pero lo que más les gustaba era que ya se había casado varias veces y nadie sabía qué había pasado con esas mujeres. Barba Azul, para conocerlas, las llevó con su madre y 3 o 4 de sus mejores amigas y algunos jóvenes de la comarca a una de sus casas de campo, donde permanecieron 8 días completos. El tiempo se les iba en paseos, cacería, pesca, bailes, festines, meriendas y cenas. Nadie dormía y se pasaban la noche entre bromas y diversiones. En fin, todo marchó tan bien que la menor de las jóvenes empezó a encontrar que el dueño de la casa, Barba Azul, ya no tenía la barba tan azul, y que era un hombre muy correcto. Tan pronto hubiera llegado a la ciudad, quedó arreglada la boda. Al cabo de un mes, Barba Azul le dijo a su mujer que tenía que viajar a provincia por 6 semanas, a lo menos debido a un negocio importante. Le pidió que se divirtiera en su ausencia, que hiciera venir a sus buenas amigas, que las llevara al campo si lo deseaban. He aquí las llaves de los 2 guardamuebles. Estas son de la vajilla de oro y plata, que no se ocupa todos los días. Aquí están las de los 2 estuches donde guardo mis pedrerías, y en esta llave maestra de todos los aposentos. Pero, en cuanto a esta llavecita, es la del gabinete al fondo de la galería de mi departamento. Abrid todo, id a todos lados, pero os prohíbo entrar a este pequeño gabinete. Os lo prohíbo de tal manera que si llegáis a abrirlo, desataréis toda mi cólera. Ella prometió cumplir exactamente con lo que se le acababa de ordenar, y él, luego de abrazarla, sube a su carruaje y emprende su viaje. Las vecinas y las buenas amigas nos hicieron de rogar para ir donde la recién casada. Tan impacientes estaban por ver todas las riquezas de su casa, no habiéndose atrevido a venir mientras estaba el marido presente, a causa de su barba azul, que les daba mucho miedo. De inmediato, se ponen a recorrer las habitaciones, los gabinetes, los armarios de trajes, a cual todos los vestidos más hermosos y más ricos. Subieron enseguida a los guardamuebles, donde no se cansaban de admirar la cantidad y magnificencia de las tapicerías, de las camas, de los sofás,
de los vargueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos donde uno se miraba de pies a cabeza, y cuyos marcos de cristal, los otros de plata o de plata remarcada en oro, eran los más hermosos y magníficos que jamás se hayan visto. No cesaban de alabar y envidiar la felicidad de su amiga, quien, sin embargo, no se divertía nada al ver tantas riquezas, debido a la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del departamento de su marido. Tan apremiante fue su curiosidad que, sin considerar que dejarlas solas era una falta de cortesía, bajó por una angosta escalera secreta y tan precipitante que estuvo a punto de romperse los huesos 2 o 3 veces. Ahí, al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo durante un rato, pensando en la prohibición que le había hecho su marido, y temiendo que esta desobediencia pudiera acarrearle alguna desgracia. Pero la tentación era tan grande que no pudo superarla. Tomó pues la llavecita y temblando, abrió la puerta del gabinete. Al principio no veía nada, porque las ventanas estaban cerradas. Al cabo de un momento, empezó a ver que el piso se hallaba todo cubierto de sangre coagulada, y que en esta sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y atadas a las murallas. Eran todas aquellas mujeres que fueron esposas de Barba Azul, y que había degollado unas tras otra. Creyó que se iba a morir del miedo, y la llave del gabinete que había sacado de la cerradura se cayó de la mano. Después de reponerse un poco, recogió la llave, volvió a salir y cerró la puerta. Subió a su habitación para recuperar un poco la calma, pero no lo lograba. Tan conmovida estaba. Habiendo observado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la limpió 2 o 3 veces, pero la sangre no se iba. Por mucho que la lavara y aún así respirara con arenilla, la sangre siempre estaba allí, porque la llave era mágica y no había forma de limpiarla de todo. Si se sacaba la mancha de un lado, aparecía del otro. Barba Azul regresó de su viaje esa misma tarde, diciendo que en el camino había recibido cartas informándole que el asunto motivo del viaje acababa de acicatarse a su favor. Su esposa hizo todo lo que pudo para demostrarle que estaba encantada con su pronto regreso, y al día siguiente él pidió que le devolviera las llaves, y ella se las dio, pero con una mano tan temblorosa que él adivinó sin esfuerzo todo lo que había pasado. ¿Y por qué la llave del gabinete no está con las demás? Tengo que haberla dejado allá arriba sobre mi mesa. No dejéis de dármela muy pronto. Después de aplazar la entrega varias veces, no hubo más remedio que traerle la llave. Habiéndola examinado, Barba Azul dijo a su mujer: ¿Por qué hay sangre en esta llave? No lo sé, respondió la mujer, pálida como una muerta. No lo sabéis, pero yo sé muy bien. Habéis tratado de entrar al gabinete. Pues bien, señorita, entraréis y ocuparéis vuestro lugar junto a las damas que habéis visto. Ella se echó a pies de su marido, llorándole, pidiéndole perdón con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Habría enternecido una roca, hermosa y afligida como estaba, pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca. Hay que morir, señora, y de inmediato. Puesto que vaya a morir, respondió ella mirándolo con los ojos bañados en lágrimas, darme un poco de tiempo para rezarle a Dios. Os doy medio cuarto de hora, y ni un minuto más. Cuando al fin estuvo sola, llamó a su hermana y le dijo: Ana, hermana mía, te lo ruego, sube a lo alto de la torre para ver si vienen mis hermanos. Prometieron venir hoy a verme, y si los ves, hazle señas para que se den prisa. Por favor. La hermana Ana subió a lo alto de la torre, y la pobre afligida le gritaba de tanto en tanto: Ana, hermana mía, ¿no los ves venir? Y la hermana respondía: No veo más que el sol que resplandece y la hierba que me reverece. Mientras tanto, Barba Azul, con un enorme cuchillo en la mano, le gritaba con todas sus fuerzas a su mujer: Baja ya, o yo subiré a cortarte el cuello. Voy enseguida, le respondía su mujer, y luego suplicaba: Ana, hermana mía, ¿no has visto venir a nadie? Veo una gran polvoreda que viene de este lado. ¿Son mis hermanos?
¡Ay, hermana, no! ¡Es un rebaño de ovejas! ¿Y es que acaso no piensas bajar? Gritaba Barba Azul. En un momentín más. Y enseguida clamaba. ¡Ana, hermana mía, por favor! ¿No ves venir a nadie? Veo a 2 jinetes que vienen hacia acá, pero están muy lejos todavía. ¡Alabado sea Dios!, le exclamó un instante después. ¡Son mis hermanos! Les estoy haciendo señas tanto como puedo para que se den prisa. Barba Azul se puso a gritar tan fuerte que en toda la casa temblaba. La pobre mujer bajó y se arrojó a sus pies, deshecha en lágrimas y enloquecida. Es inútil. ¡Hay que morir! Luego, agarrándola del pelo con una mano y levantando la otra con el cuchillo, se dispuso a cortarle la cabeza. La mujer, volviéndole hacia él y mirándolo con los ojos desfallecidos, le rogó que le concediera un momento para recogerse. No. Encomiéndate a Dios. Y alzando su brazo, en ese mismo instante golpearon tan fuerte la puerta que Barba Azul se detuvo bruscamente. Al abrirse la puerta, entraron 2 jinetes que, a espada en mano, corrieron derecho hacia Barba Azul. Este mismo reconoció a los hermanos de su mujer, uno dragón y el otro mosquetero, de modo que huyó para guarecerse. Pero los 2 hermanos lo persiguieron tan cerca que lo atraparon antes de que pudiera alcanzar a salir. Le atravesaron el cuerpo con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como el marido. No tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Ocurrió que Barba Azul no tenía herederos, de modo que su esposa pasó a ser la dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana con un joven gentil que la amaba desde hace mucho tiempo. Otra parte en cobrar cargos de capitán a sus 2 hermanos, y el resto a casarse ella misma con un hombre muy correcto que la hizo olvidar malos ratos pasados con Barba Azul. La moraleja de esta historia es: la curiosidad, teniendo sus encantos, a menudo se paga con penas y con llantos. A diario 1000 ejemplos se ven aparecer. Es, con perdón del sexo, placer harto menguado. No bien se experimenta cuando deja de ser, y el precio que se paga es siempre exagerado. Barba Azul, mejor conocida como la canción de Destripando la Historia con Pascua, lo siento, es una de las más reconocidas de los libros de Charles Perrault, y que actualmente es reconocido como uno de los clásicos de la literatura de cuentos de hadas. Y si bien es un relato oscuro y macabro, es fascinante y cautivadora en su propia manera. Digo, es un cuento algo corto, pero cumple bien con su historia, y quisiera hasta hacer énfasis que, a pesar de ser un cuento de hadas, la historia como tal no es del todo bonita para niños. Digo, seguramente en esos tiempos no era tan malo, pero para los estándares de cuentos infantiles de la actualidad sería hasta aterrador para un padre sobreprotector. En la historia literalmente se retrata que en un gabinete, la cual era prohibido para su esposa, se encontraba llena de sangre con los cuerpos de las anteriores esposas de Barba Azul, muertas. ¿Tú crees que esto es para niños? También siento que en varias partes del cuento son muy rápidas y ambiguas, como el hecho de que tan solo llegar a una casa de campo, Barba Azul y la hermana más pequeña se casan inmediatamente, que no se indica qué pasó con el resto de invitadas, vecinas y amigas de la hermana pequeña casada, que estaban en la casa momentos antes de abrir la puerta del gabinete de la galería de Barba Azul, y que antes del clímax no se nos diera ni una palabra de los hermanos de las doncellas. En fin, al menos para mí me parece una historia curiosa que leería simplemente por curiosidad. Eso sería todo por ahora. ¡Hasta luego!